7:06. Saludamos al abogado Augusto Verduga, consejero del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Por favor, dividimos pantalla para iniciar la conversación. ¿Cómo está, consejero? ¿Me escucha? Hola, Jimmy. Sí, muy buenos días. Lo escucho bastante bien. Perfecto. A ver, esos cuestionamientos de las veedurías ciudadanas al concurso de Contralor son puntualmente por lo que está operando este consejo o se refiere al proceso como se había venido desarrollando antes. Se refiere al proceso como ha venido desarrollándose antes. La cuestión es que cuando nosotros hemos estado en funciones, se ha incoado una acción de protección y una jueza, una accionante, la señora Medina Bachmann, acciona vía garantía jurisdiccional y una jueza dispone con sentencia que se retrotraiga el concurso a la fase de verificación de requisitos, prohibiciones e inhabilidades. Entonces ese ha sido el cáncer de la institución, Jimmy, ¿no? El abuso de garantías jurisdiccionales, que lo que hacen es torpedear o entorpecer el normal decurso de los plazos, los términos de cada una de las fases de los concursos. Nosotros lo que hemos hecho en una de las últimas sesiones del Pleno, ya de nuestro Pleno, ha sido dar estricto cumplimiento a lo que establece la sentencia. La cuestión es que la sentencia última, que manda a retrotraer el concurso, es una sentencia bastante mal redactada, pero hemos procurado en la medida de lo posible cumplir con lo que establece la sentencia incoada por la acción de protección incoada por la señora Medina Bachmann. A ver, en resumen lo que dice es más o menos regresen a cero, a eso. A ver, un poco para esclarecer más, para explicarme mejor. Los concursos están básicamente divididos, o este específico concurso está dividido en 3 fases. Una primera fase es la conformación de la veeduría ciudadana, para que cualquier ciudadano pueda realizar el trabajo de fiscalización de lo que hace la Comisión Ciudadana. Claro, se conformó primero la veeduría, ¿ya? Luego viene la elección de la Comisión Ciudadana de Selección. Como usted bien conoce, son 5 delegados de la ciudadanía y 5 delegados del Estado, 1 por cada función del Estado. Luego de que se conforma la Comisión Ciudadana de Selección, ahora sí reciben la tercera fase, que arranca la tercera fase con la convocatoria a los postulantes para que cualquier persona que quiera ser Contralor General del Estado postule. ¿Qué es lo que ocurrió en este específico caso? Resulta que a mitad de camino, cuando ya había arrancado el concurso, las 2 primeras fases, en la época de Sofía Almeida, a mitad de camino el expresidente Hernán Ulloa lo que hace es modificar el reglamento del concurso, ¿no? Cambia las reglas del juego. Postulan las personas con las reglas del juego del reglamento de Ulloa. Cuando se hace la convocatoria por la prensa, los diarios de mayor circulación y por la página web del Consejo, la gente postula con los requisitos que planteó el reglamento de Ulloa. ¿Ok? Luego de eso viene la acción de protección. Y lo que manda hacer la jueza es retrotraer a la fase de verificación de requisitos, prohibiciones e inhabilidades. ¿Qué quiere decir esto? En palabras morochas, lo que la jueza ha mandado hacer es un híbrido, porque ha dicho en su sentencia, retrotráigase la fase de verificación de requisitos, pero aquellas personas que al momento de su postulación hayan presentado sus carpetas sobre la base de las reglas del juego del reglamento de Ulloa, ¿verdad? Manténgase esas calificaciones, manténgase esa convocatoria, no se va a revisar ese asunto. Y aquí viene la cuestión que ha suscitado ciertas, digamos, alertas, por así decir, en la veeduría ciudadana. Ellos dicen, no, pues, pero si se va a utilizar el reglamento de Sofía Almeida, ¿verdad? En ese reglamento, uno de los requisitos era justamente una prueba psicológica, ¿verdad? Nosotros, en cumplimiento de la sentencia, lo que hemos dicho es, no, la prueba psicológica ya no se la puede exigir a los postulantes, porque ellos postularon con las reglas del juego del reglamento de Ulloa. Parece un trabalenguas esto. Es un trabalenguas. Pero la jueza lo que ha dispuesto es que no se utilice para la convocatoria los requisitos del reglamento de Almeida, sino del reglamento de Ulloa. Y de aquí en lo venidero, que se aplique el reglamento anterior. ¿Y cómo van a hacer ustedes? Un poco enredada, pero es lo que dice la sentencia. ¿Y cómo van a hacer ustedes? Pues porque ahora seguramente les presentarán en el camino otra acción de protección, porque como es esta sentencia, como usted lo dice, es un híbrido, como no está clara, de ahí pueden venir seguramente
otras cosas que entorpezcan el proceso de nombramiento de Contralor. Porque doctor Verduga, a los ciudadanos en realidad en el fondo no les interesa este tema de la acción de protección, de que quien dijo una cosa, les interesa que ya no Contralor, pero que designen Contralor. Pero al paso que vamos, dígame usted, según sus estimaciones, ¿cuándo el Consejo ya puede decirle al país, bueno, ya no tendremos Contralor encargado del encargado del encargado? Jimmy, el día de ayer justamente la Comisión Ciudadana de Selección, en cumplimiento de la sentencia y en cumplimiento naturalmente de la resolución del Pleno, que lo que hace es acatar esa sentencia, ya estableció, luego de la fase de verificación de requisitos, provisiones e inhabilidades, que pasan a la siguiente fase 103 postulantes. Correcto. Eso fue el día de ayer. Entonces ya se ha culminado justamente con esa etapa. Básicamente, para resumirlo, todo en el concurso se va a desarrollar con el reglamento de la época de Sofía Almeida, menos el tema de la convocatoria. Solo en esa fase, la convocatoria, se aplica lo que establecía el reglamento que ya se ha dejado sin efecto. Entonces, el día de ayer ya tenemos 103 postulantes. Lo que ahora toca es la fase de impugnación ciudadana, ¿no? De escrutinio público. Toda aquella persona que diga, no, esta persona no cuenta con la probidad notoria para ser Contralor General del Estado, o esta persona no tiene, qué sé yo, es falso que ha cursado un PhD, lo que fuere. Este es el momento, ahora sí, para que la ciudadanía pueda impugnar. Luego de esa fase de escrutinio público, vendrá la fase de los méritos, ¿no? La calificación de los méritos, luego la oposición, la prueba escrita. Recordemos esto, que es muy importante. Ya que no se va a aplicar el reglamento de Ulloa en lo venidero, ya no va a existir prueba oral, ¿no? Esa fue una cuestión bastante irregular, ¿no? Porque habían en el reglamento de Ulloa puesto una prueba oral absolutamente subjetiva, ¿no? Absolutamente subjetiva. Esa fase ya no va a existir de la prueba práctica, porque el reglamento de Sofía Almeida, ¿no? Solo contempla una prueba escrita objetiva. Se le va a dar a los postulantes 2.000 preguntas, bancos de 2.000 preguntas, y sobre esas 2.000 preguntas me parece, si yo no me equivoco, que se escogen 60 preguntas para la prueba escrita. Así que vamos avanzando raudos, Jimmy, en la medida en que lo podemos hacer. Yo siempre lo he dicho y lo sigo diciendo ahora, lo dije en el Pleno. Es tiempo de que el Consejo de Participación Ciudadana realice una, no es la palabra consulta lo técnico, es una acción de interpretación para que la Corte Constitucional se pronuncie sobre el abuso de las garantías jurisdiccionales. Insisto, lo que hacen es entorpecer el trabajo del Consejo de Participación. El día de mañana avanzamos hasta la fase de méritos y a un juez de X cantón de este país se le ocurre que hay que paralizar el concurso, ¿verdad? Esas son las cosas que escapan de nuestras manos como consejeros. Abogado, ¿cómo está? Omar Jaén le saluda. Buen día. ¿Cómo está? ¿Qué tal, Omar? Qué gusto saludarte. Entonces ya será bueno que se viene otra acción, ¿no? Es inevitable. Porque, a ver, la persona que originalmente presentó la acción sí ya va a participar en el concurso, ¿no? Está entre los 103. Omar. La persona que presenta la acción, la señora Medina Bachmann, no es postulante, no es concursante. Pero debe tener alguna motivación o algo que ver ahí. O un día ella ha alegado que se ha violentado la seguridad jurídica, el debido proceso, el de los derechos de participación y otra cosa más. Y mira que hay una cosa más que me estaba olvidando que es importante. La jueza establece en la sentencia que se otorgue un punto adicional por paridad de género. Como ustedes bien conocen, paridad de género implica equidad entre hombres y mujeres. Nosotros, en estricto cumplimiento de la sentencia, lo que vamos a hacer es, en la codificación nueva, se estableció, me parece si es el artículo 29, literal G, no tengo el artículo claro ahorita, en la nueva codificación, se le va a asignar un punto a hombres y a mujeres. Claro. Porque la jueza nos ha dicho por paridad de género. Todos van a recibir un punto. Así es, Omar. Todos van a recibir un punto, porque la sentencia dice un punto por paridad de género. O sea, no, esta es la interpretación correcta, pues no todo hay que ir al diccionario para saber qué es lo que es la paridad de género. ¿Qué cosas, no? Ahora, o es que la jueza a lo mejor decía a todas las mujeres denle un punto. Nosotros no le podemos, como dicen acá en la sierra, dar interpretando, ¿no? O corrigiendo a las juezas. No sé si es que ella lo que quiso decir es darle un punto a las mujeres, pero en su sentencia escrita, está en el sistema Salle, dice un punto por paridad de género. Nosotros no podemos ir más allá de lo que dice la sentencia. Caramba, bueno.
en el caso hipotético no consentido, de que, a ver, se presenta atracción, o bueno, no, digamos, planteemos el mejor escenario, que se van quemando las fases, tranquilos, sin alboroto, sin barullo. ¿Cuándo podríamos tener ya en este país, al fin, tener un contralor oficial, titular? Si a nadie se le ocurre, a alguna juez alegre se le ocurre entorpedear el concurso, yo diría que en cuestión de 2 meses, y mire que yo digo aproximadamente unos 2 meses, sí, tendríamos Contralor General del Estado. Esto en el entendido, por favor, porque uno ahorita está con una lupa sobre nuestras cabezas, ¿no? Cualquier cosa que digamos sacan de contexto, el consejero dijo que en 2 meses iba a terminar, no. En la medida en que el concurso avance, sin que se presenten garantías jurisdiccionales, acción de protección, medidas cautelares autónomas, yo estimaría que en el curso de 2 meses podríamos culminar con este proceso. Y ojo, no es que automáticamente entre en funciones, porque tiene que esperar a que haya una Asamblea Nacional que lo posesione. Así es. O sea, esto está supeditado evidentemente que la Asamblea Nacional nuevamente entre en funciones a efectos de que se pueda dar la posesión como manda la norma. Consejero, ¿qué pasa con el tema del superintendente de bancos? Que también está en el limbo desde antes inclusive de la muerte cruzada. Volvemos al tema de las garantías jurisdiccionales, Omar. Eso está ahorita en conocimiento de la Corte Constitucional. Entiendo que se presentó una acción extraordinaria de protección. Sí. Hay 2 fases siempre en la Corte Constitucional, la fase de admisibilidad y luego la resolución de fondo. Ya se ha admitido a trámite, la sala de admisiones de la Corte lo ha admitido. Nosotros no podemos pronunciarnos porque la más alta magistratura en materia constitucional va a tener que resolver ese asunto y lo que nosotros tenemos que hacer es acatar esa sentencia de la acción de extraordinaria de protección. Abogado, antes de darle paso a Noris, a ver, ¿en qué va a quedar el tema de estas audiencias que ustedes han realizado por el supuesto plagio de la tesis de la fiscal Salazar, una vez que ya la Universidad Central dijo, pues no, desestimamos la denuncia? Y le pregunto algo más allá de la legalidad. ¿Cómo toman que no les hayan dado quórum? Bueno, más que quórum, no haya estado la mayoría de los consejeros en estas audiencias, porque hemos visto las imágenes que han ido 3 de los consejeros y los otros 4 han decidido, ¿sabes qué? Ahí nomás, muchas gracias, no queremos participar de este tema. ¿Cómo lo toman ustedes ese comportamiento de los que no han asistido? Bueno, a mí me parece que tenemos una obligación como consejeros de asistir a cuanta audiencia pública nos sea solicitada por la ciudadanía. El artículo 73 y siguientes de la ley orgánica establece que esto es un mecanismo de participación ciudadana. Entonces, ellos alegan, ciertos compañeros del Consejo, que como no existe reglamentación interna que regule el procedimiento de la audiencia pública, entonces no tiene validez el mecanismo de audiencia. Fíjese usted, si lleváramos ese argumento hasta las últimas consecuencias, yo he estado presente hace pocas semanas en una audiencia pública en Balsara a propósito del cobro elevado de suministro de planillas de luz eléctrica. O sea, bajo esa lógica, la gente de Balsar no hubiera podido activar ese mecanismo contra la empresa pública CNLP, ¿no? Vamos a tener otra próxima audiencia pública contra el Mineduc. La ciudadanía ha activado un procedimiento, una escuela en Guayaquil que tiene una infraestructura que está absolutamente venida a menos, y activaron el mecanismo de audiencia pública. La próxima semana se va a dar eso. No podríamos entonces recibirlos tampoco en audiencia. Me parece que es un sinsentido. ¿Hay mayoría todavía en el Consejo, abogado? ¿Sigue sólida la mayoría o todavía, o ya hay algún cambio de visión con respecto a eso? Ha habido ciertos disensos, como creo que ha sido evidente en las sesiones del Pleno, pero le digo que en lo neurálgico estamos de acuerdo con los 7 consejeros en funciones. Fíjese usted, el día de ayer, por ejemplo, para ponerle un ejemplo puntual, quien le habla mocionó que comencemos ya a darle trámite a las investigaciones de la Secretaría de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, que hay hartísimas denuncias que están durmiendo el sueño de los justos ahí en esa secretaría, algunos casos patéticos, año 2016, que todavía no se conoce por parte del Pleno del Consejo, ¿no? Eso devela una penosa realidad, ¿no? La poca importancia o la poca relevancia que le dieron las administraciones anteriores a estos temas de lucha contra la corrupción. El día de ayer, con una moción de quien le habla, hemos decidido que 2 expedientes por semana sean despachados o conocidos en pleno reservado por parte del Pleno. Y eso contó con la unanimidad y el voto favorable de los 7 consejeros que estuvimos en la sesión. O sea, así que hay amplias coincidencias, sobre todo lo que tiene que ver también con la promoción de la participación en los territorios. Y ahorita estamos haciendo una cruzada con los alcaldes de todo el país a efectos de que se puedan inteligenciar de lo que deberían decir
las ordenanzas que regulan el sistema de participación ciudadana. Yo tengo una obsesión, mis compañeros me molestan, dicen que yo colecciono las ordenanzas. Yo estoy revisando todas y cada una de las ordenanzas municipales que regulan el sistema de participación en los GATS, ¿no? Y en cada una de ellas me encuentro con cosas bastante escandalosas. Por ejemplo, el tema de la silla vacía. Si uno le debe al municipio, tiene valores, deudas contra el municipio, no puede hacer uso de la silla vacía, ¿no? O la participación ciudadana, por ejemplo, en el Cantón Guayaquil. Grupo Novi, Escuela de Chef, Cámara de Comercio, Cámara de Industria, supuestamente son los representantes de la ciudadanía. Bueno, eso se replica en la mayoría de ordenanzas de este país. Hay que hacer una reforma profunda y conversar con el AME, con Agopare, con GOPE, a efectos de que la participación ciudadana no sea un saludo a la bandera, pues sea realmente cristalizada en acciones concretas. Ahora tener deudas te quita el derecho a la ciudadanía. Imagínense, los chinos no pueden participar en la silla vacía. Sí, abogado, buenos días, y somos los que somos más, ¿no? Sí. Noris Arroyave le saluda, me parece, y aprovecho, me parece muy bien el tema de que se revise el concepto de participación ciudadana que tienen en las alcaldías, sobre todo, que es lo más cercano. Y en función de eso, ¿qué cosas han pensado como Consejo de Participación Ciudadana para un poco poder revisar las rendiciones de cuentas que se realizan? Una de las cosas que siempre se dice, y de hecho, cuando es época de campaña, la ciudadanía dice, ay, prometen y no cumplen, pero resulta que sí hay pues algo que uno va y registra en el CNE, por lo menos, más allá de lo que digan comunicacionalmente, pero sí hay un plan de trabajo que por lo general o a veces no se llega a cumplir y no pasa nada. En teoría, le pregunto, ¿el Consejo de Participación Ciudadana tiene dentro de sus obligaciones esa obligación, por decirlo así, valga la redundancia? Gracias por esta pregunta, Noris. El problema del Consejo, ¿sabe cuál es el gran escollo de esta institución? Que no tiene capacidad sancionatoria. Entonces la gente se desencanta de los mecanismos de control social. ¿Yo para qué voy a hacer una veeduría? Dice la gente, si finalmente cuando llega conocimiento del Pleno, lo que hace el Pleno es exhorto a que la Contraloría realice un examen especial o que la Fiscalía abra una investigación previa. Lo mismo ocurre con el tema de las investigaciones por actos de corrupción y lo mismo en el tema de rendición de cuentas. Por ejemplo, en el tema de rendición de cuentas hay actualmente un formulario que se debe llenar, ¿no? Y es una cuestión binaria, ¿cumple o no cumple? ¿Sí o no? Pero no se desagrega esa información porque uno puede cumplir a medias. Por ejemplo, un mandato que está en el reglamento de rendición de cuentas y también está en la ley es que se debe en las rendiciones de cuentas realizar una fase de deliberación con la ciudadanía, ¿no? No es simplemente presentar un PowerPoint bonito para ver y una mera socialización de las cosas que ha hecho la institución. No, se tiene que desarrollar mesas de trabajo, deliberar, firmar un acta de compromiso. Estos son los errores, las cosas que puedo corregir y en el próximo periodo lo primerito que voy a tener que hacer es rendir cuentas sobre esos compromisos asumidos. Bueno, no hay forma actualmente, hoy por hoy, de sancionar esos incumplimientos. Estoy preparando desde mi despacho una propuesta para ser conocida en el Pleno de reforma a la ley orgánica de participación ciudadana. Esto no es sencillo, no es de la noche a la mañana, pero la idea es darle un régimen sancionatorio al Consejo de Participación Ciudadana por violación de derechos de participación, por ejemplo, clarísimo, prístino el tema de rendición de cuentas cuando no realizan las deliberaciones, y que eso, por ejemplo, esté sujeto a una sanción pecuniaria, una multa administrativa, algo así como funciona la Contraloría. Sé que no estamos trabajando para nuestra administración, esto deberá pasar, esta reforma a la ley, por 2 debates en la Asamblea Nacional cuando vuelva a existir, ¿no? Pero si dejamos sembrado ya esta propuesta normativa de reforma a la ley, habremos logrado mucho, ¿no? Quizás la próxima administración del Consejo de Participación vea los frutos de esta reforma, pero sentimos que estamos en la obligación, como consejeros, de propiciar una reforma a la ley orgánica de la materia. Ok, abogado, ¿en qué instancia o cómo usted ve que va la causa que tiene que afrontar el presidente del Consejo de Participación Ciudadana, Allen Berbera, y la prefecta de Guayas, Marcela Guiña, en ese momento? Entiendo que son 2 causas o 2 expedientes abiertos en contra de la prefecta de Guayas y el presidente del Consejo de Participación. Una incoada por uno de los vocales suplentes, de los consejeros suplentes, este señor Guarderas, y otro por un señor que no recuerdo. No tengo claridad sobre eso tendrá que resolverlo el Tribunal Contencioso Electoral. Entiendo que lo que se ha presentado son recursos de apelación para que recién se conozca el fondo del asunto. No sé si lo van a sustanciar o no lo van a sustanciar. Habrá que ver las notificaciones que le realicen, en este caso a Allenberg, para que él ejerza su legítimo derecho a la defensa.
No tengo mayores insumos sobre eso porque, como le digo, entiendo que lo que se ha apelado es justamente que recién se conozca el fondo del asunto. Abogado, y en el tema, volviendo al tema de rendición de cuentas, que a mí ese tema como que también me apasiona, en el caso de los ministerios, por ejemplo, entendiendo este gobierno y la ausencia en muchos sectores, salud, obras públicas, también presentan rendición de cuentas. ¿Qué pasa con eso? ¿Cómo funciona? Y ustedes como Consejo de Participación Ciudadana, ¿qué pueden hacer ahí? Podemos estar presentes pues, en la rendición de cuentas para ver si cumplen a cabalidad con lo que establece el reglamento de rendición. Ya le digo, una de las cosas que no se cumplen casi nunca es la fase de deliberación. Todos los entes del sector público y los privados que manejan fondos públicos o incluso los privados que prestan un servicio público, dice la norma, están sujetos a rendir cuentas. ¿Cuál ha sido también un problema, un escollo en rendición de cuentas? Mire usted, la Subcoordinación Nacional de Rendición de Cuentas actualmente en Quito tiene 11 servidores. 11 servidores. Es humanamente imposible que con tan poco talento humano podamos llevar adelante un proceso de fiscalización sobre estos temas. Pasa también entonces por el hecho de que se ha recortado dramáticamente el presupuesto asignado a la institución. Si hay alguna institución que ilustra de buena forma esa lógica neoliberal del Estado mínimo, es justamente el Consejo de Participación. La han vuelto esquelética en términos de talento humano, en términos presupuestarios. Entonces vamos a tener que, estamos dialogando con el gobierno. Hace poco el presidente Alem Brevera se reunió con el presidente Lasso a efectos de que también se dé una mayor asignación presupuestaria. Es físicamente imposible llevar adelante estos procesos de fiscalización. Tenemos que tener más talento humano, más capacitaciones y fortalecer sobre todo las delegaciones provinciales, ¿no? Que funcionen como unidades administrativas autónomas, ¿no? Así como están las cosas, no lo hacemos y la gente tiene que saber cuál es la radiografía del proceso. Claro, ¿han podido concretar ustedes ya algo más en firme con los gobiernos seccionales? En algún momento, cuando entrevistamos al presidente del Consejo, Alem Brevera, nos decía que por la falta de recursos hacia allá iba a apuntar la intención para poder gestionar al final y que no sea una excusa el no tener presupuesto. Sí, hemos desarrollado, hemos comenzado con la provincia de Manabí. Hemos suscrito un convenio marco con la prefectura de Manabí. Ese mismo modelo va a servir para justamente suscribir convenios interinstitucionales con las alcaldías y las demás prefecturas. La idea es que justamente, sobre la base de lo que establece el COTAD, podamos apoyarnos en las unidades de participación o los departamentos de participación que por ley están obligados a tener las prefecturas, las alcaldías y todos los gobiernos autónomos descentralizados. Aquellos GATS que miran con buenos ojos la participación son aquellos que nada temen. Entonces, como nada deben, nada temen. Los que miran con cierta reticencia la participación ciudadana son los que justamente no quieren ser fiscalizados. Entonces, la idea es poder lograr convenios interinstitucionales para fortalecer justamente la capacidad operativa del Consejo. Nosotros nos hemos comprometido a capacitar. Tenemos una subcoordinación de promoción de la participación. La idea es que nosotros capacitemos a los funcionarios públicos también, para que sepan de qué van estas unidades básicas de participación, los consejos barriales, las asambleas locales ciudadanas, y finalmente puedan cumplir con lo que establece la norma. Es increíble el desconocimiento que existe también en los funcionarios públicos sobre estos mecanismos de control social y los espacios de participación que están regulados en la ley y que son mandatos legales. Oiga, si el día de mañana hacemos un barrido en este país, ¿cuáles de los municipios cumplen con los presupuestos participativos, con temas de rendición de cuentas, con temas de la silla vacía, etcétera? Nos quedaríamos sin alcaldes en este país, Noris, ¿no? Entonces es un trabajo de pedagogía el que tenemos que llevar adelante para que justamente estos mecanismos se cristalicen en aspectos concretos. 7 de la mañana con 30 minutos. Muchísimas gracias al abogado Augusto Verduga, miembro del Consejo de Participación Ciudadana. Gracias por tu tiempo y complicado y ajetreado lo que se les viene en estas semanas. Pero para eso fuimos elegidos, pues no para quejarnos, sino para dar soluciones al pueblo ecuatoriano. Gracias a ustedes. Gracias, abogado. Amigos. Tengan un excelente día.